Bueno, la investigación sobre el obelisco Tello se inicia sistemáticamente, porque antes del año 2011 yo había también estudiado porque he llevado cursos de historia, ¿no?, en la universidad y de literatura prehispánica también. ¿Ya? Y también en algún momento en los 90 estudié dos ciclos más o menos de arqueología, ¿no? Pero ya eso es en mi época de adolescencia. Ujú. Entonces siempre me interesó y hasta ahora me interesa la arqueología, vincularla con la educación, con la literatura, la historia, ¿no? Yo soy un investigador multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Veo, digamos, un objeto de estudio desde varios ángulos, ¿no? Ahora, el obelisco Tello, como le digo, sistemáticamente lo empecé a investigar en el año 2011, ¿no? Tenía ya una idea de lo que era el obelisco Tello porque lo consideré siempre un texto visual, integrado por signos, por imágenes, ¿no? Entonces, en las crónicas de la conquista y de la colonia siempre hablaban de que en el Perú anterior a la llegada de los españoles existía, digamos, una forma de escritura simbólica con imágenes, ¿no? Entonces empecé a hacer, digamos, el estudio más, como he señalado, más sistemático, ¿no?, más minucioso, más detallado, y empecé a encontrar aspectos que se observaban básicamente en el obelisco Tello, ¿no? Fundamentalmente lo que yo he identificado en el obelisco Tello son signos de la literatura, pero en el campo de la lírica, los cantos, ¿no? Los cantos, las oraciones, los himnos. Debido a que Chavín de Huántar es una sociedad altamente organizada, muy planificada. Es la construcción del templo, demuestra que es el desarrollo de la alta civilización. Entonces toda esa sociedad tiene que congregar en función de una creencia, tiene que congregar en función de un discurso oficial, es decir, tiene que tener algo similar como una constitución, ¿no? Porque si no, nadie pues congrega ni construye un templo tan complicado, ¿no? Debido a que es una sociedad agraria y el medio de subsistencia es la agricultura, el canto principal tenía que ser un canto de petición por el agua, que es lo que se ve en el obelisco Tello. En el obelisco Tello se ve, yo le podría explicar minuciosamente ahorita ¿no?, la forma como se lee, pero el obelisco Tello es un gran diálogo entre primero dos personajes, ¿no?, dos macro personajes que hablan. Un personaje que se ve, digamos, suponiendo que este es el obelisco Tello, un personaje mira en dirección y el otro personaje al otro lado mira en esta otra dirección. Bueno, eso se ha dado porque primero se tenía que hacer una teoría una investigación sobre qué tipo de escritura podría haber sido, ¿no? O sea, plantearse primero la problemática, qué tipo de escritura. Entonces, si nosotros pensamos que iba a ser una escritura alfabética con letras, pues ya estábamos empezando, digamos, pensando en nosotros, ¿no? Entonces teníamos que ver el estado cultural de esa sociedad chavín. Y digamos, a nivel mundial en ese tiempo lo que predominan son escrituras de carácter ideográfico, ¿no?, donde las imágenes, los dibujos representan palabras o representan ¿Estamos conceptos. hablando de años antes de Cristo o después Estamos de Cristo? hablando de años antes de Cristo, por lo ¿De menos qué esto. año? Estamos hablando de 800 antes de Cristo, por lo menos, 800 aproximadamente, ¿no? Tenía que haber una clase regente, evidente, ¿no?, con toda evidencia. Tenía que haber un grupo que organizara, ¿no?, un grupo regente que estaba vinculado obviamente a una élite política, una élite cultural, una élite académica, y haciendo un parangón, ¿no?, ahí, por ejemplo, yo que he estudiado educación y la historia de la educación peruana, y mi tesis un poco que voy a sustentar en unos meses, de educación en San Marcos, está vinculada con el tema, prehispánico de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en las crónicas y los historiadores de la educación peruana, los más reconocidos, ¿no?, por ejemplo, Valcárcel, ¿no?, ellos describen qué es un Yachayhuasi, la casa del saber, ¿no?, de los incas. Lo describen como un lugar donde hay una élite. Bueno, digamos, aquí otros investigadores sociales, ¿no?, en distintos campos señalan pues que la cultura en sí, andina, es una sola. Incluso hay algunos investigadores como el arcoastrónomo Carlos Milla Villena, ¿no?, que señalan que la cultura andina es digamos, una sola. Incluso no hay cultura inca, no se puede hablar, sino que es una sola, ¿no?
Entonces, desde ese punto de vista, todos los Andes es una claro, sola cultura. es una sola cultura y está además, ¿no? Según algunos, según otros, no hay adaptaciones por las diferencias o digamos, un sello peculiar, una identidad regional, incluso, ¿no? Por las características a veces de su iconografía, ¿no? Y entonces, Ahora, digamos que, ahora, desde la época de Caral y la época de Chavín, pues ya podemos hablar de que hay los elementos culturales básicos de la cultura que llega hasta los incas. Por ejemplo, hay quipu, ¿no? Hay geoglifos, hay quilca, ¿no? Porque esto es quilca. Estas inscripciones, o sea, yo le digo signo ideográfico, pero usando el lenguaje originario, o sea, el quechua en este caso. Sabemos que hay puquina, aymara, ¿no? Pero digamos usando uno de los términos, ¿no? De una lengua originaria, sería en este caso una quilca, un mensaje literario, porque ¿qué es la quilca? la quilca viene a ser, digamos, es un concepto que tiene varias acepciones, ¿no? Pero en el caso mío, los arqueólogos le ponen varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, quilca puede ser el geoglifo, las líneas de Nazca, etc. La escritura, una iconografía. Quilca no es la avenida del centro de Lima, quilca es más que eso. Claro, es más que en el caso mío, y que esto no lo han registrado los arqueólogos, este es mi concepto de quilca, una acepción mía por la investigación que he hecho, es que quilca también tiene un significado literario, es una metáfora también quilca, debido a que en textos como el Obelisco Tello, los poemas dicen que hay un chasqui, o sea, mencionan un chasqui que lleva una quilca, un mensaje a la divinidad. Entonces, el verso, el mensaje, es también quilca. El felino es tan importante en este caso porque hasta el mismo templo de Chavín de Huántar tiene la forma felínica, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando lo han construido, ¿no? Cuando lo han construido, digamos, acá están, como decir, la cabeza, las patas, el cuerpo, la cola, ¿no? Entonces, una cosa curiosa con esto, que cuando digamos, he ido a constatar ya en el lugar, ¿no? Todo lo que he investigado por años, ¿no? El templo de Huántar, por ejemplo, digamos, con los acueductos, se genera sonido cuando pasa el agua y se genera un sonido. Parece que este templo digamos, lo han querido hacer de una forma interactiva, ingeniería de sonido, algo interactivo, o sea, que suene, que ruja. Esto es una tecnología. Sí, es una tecnología, evidentemente. Aparte de la tecnología hidráulica. Bueno, desde mi punto de vista creo que lo pueden más bien aclarar, porque cuando yo he investigado este tema, he revisado las crónicas del padre Acosta, Vázquez de Espinosa, Garcilaso de la Vega, Guamán Poma, o sea, he revisado a Basadre, Arguedas. O sea, mi bibliografía es muy amplia en este punto, ¿no? Y también he revisado investigaciones de arqueólogos, ¿no? Que lo ven, digamos, desde un punto de vista más de su carrera, que es el estudio, digamos, de ¿Cuál es la diferencia material, ¿no? Es que en el caso mío yo busco el significado, ¿no? O sea, comprender, entender la visión, la forma de pensamiento, el sistema ideológico de esa sociedad. ¿Qué idioma hablaban? Entonces, ahora, sobre ese punto, ¿no? ¿Qué idioma hablaban? Sobre ese punto. Los lingüistas señalan que es una zona donde probablemente surgió el quechua. O sea, la zona de Ancash y esa zona es una zona probablemente de origen del quechua. Estamos hablando de un quechua muy antiguo, un proto-quechua, pero muy antiguo, ¿no? Entonces, a eso están apuntando las investigaciones. Ahora, si es que fue hacia un quechua muy antiguo, cuando los españoles llegaron, el quechua era lengua literaria, era lengua de cantares, de obras dramáticas, era lengua literaria. ¿Cuándo empezó a ser lengua literaria? Si el quechua, para los lingüistas, tiende a surgir, ¿no? Esa es la visión actual de ellos, que tiende a surgir en Ancash, donde está justamente Chavín. Entonces, y vemos que este es un canto, entonces está convergiendo en la idea de que puede ser un quechua antiguo, lo del Obelisco Tello. ¿Qué debemos entender por proto-quechua? O sea, el quechua más remoto, ¿no? El que está más atrás, el más arcaico, ¿no? Y esto fue absorbido por los incas. Y esto fue absorbido, pero a través de una cadena. El quechua, por ejemplo, una cadena, digamos, de transmisión. El quechua pasando, por ejemplo, a la costa, a la zona de Lima, Paracas, Ica, ¿no? Después subiendo ya a la zona de sierra y al altiplano, ¿no? Entonces ahí digamos, en la costa, según, digamos, lo que he podido comparar, ¿no? Se encuentra con el Aymara, y entonces el Aymara se va desplazando a la sierra, al sur, y finalmente... ¿Cuál es la diferencia? Ahora, los incas hablaban puquina,
Entonces los incas terminan ¿Qué? oficializando el quechua. ¿Por qué? ¿Qué hablaban los incas? El puquina. ¿Qué cosa ¿no? es puquina? Es una lengua, Ya. ¿no? Es una lengua de ellos. Que ¿no? se ha perdido en el tiempo. Que ellos lo dejaron de usar porque adoptaron la lengua quechua. ¿Por qué la adoptaron? Para mi punto de vista, lo que yo, digamos, en este estado de la cuestión, ya que he investigado, para mi punto de vista, los quechuas, la lengua de los quechuas, ¿no? Fue adoptada por los incas porque era una lengua literaria, justamente. Es una lengua metafórica y siempre la lengua literaria es algo que se demuestra a nivel mundial, en otras sociedades, en otras civilizaciones, que siempre la lengua literaria va a ser la que se adopta, porque es la más estilizada, es la que logra el pico, ¿no? Ha pervivido. Por ejemplo, en Chavín, digamos, con el obelisco Tello y con el templo, por ejemplo, ya hay metáforas que aparecen que de alguna manera uno las escucha en los huaynos, en el folclore, ¿no? Lo que se suele llamar folclore, ¿no? O la música andina, para ser más exacto, el arte andino, ¿no? El canto, la danza. Por ejemplo, que el color blanco siempre asociado a la paloma, ¿no? Por ejemplo, esta es una metáfora que desde el mismo templo de Chavín hay ese color blanco y negro, la mitad del templo. Son monocromáticos. Claro, y, o sea, esas metáforas estaban asociados en este caso a la división del ser humano en ese momento. Por ejemplo, el color negro está asociado al jari, al varón. El color negro al jari, al varón. Y el blanco está asociado a la guardia, ¿no? O sea, ¿Había una suerte de sacerdotisas? Es un complemento evidentemente necesario, ambos se necesitan, ¿no? Digamos, las dos presencias, los dos seres se necesitan mutuamente, ¿no? Para poder generar, ¿no? La agricultura, para poder generar el diálogo con la fuerza desconocida, para poder generar la sociedad agraria. O sea, no hay uno que es más que el otro, los dos se complementan. El diálogo es entre dos, no es entre uno, es un monólogo, es un diálogo, ¿no? Es un diálogo y son las dos, son necesarias, ¿no? El género mismo está presentando personajes, o sea, porque ya de alguna manera como es literatura, ya se considera ficción, ¿no es cierto? Una ficción lírica, una ficción narrativa, entonces como ya está en ese nivel, y aquí se habla pues de un mensajero, un chasqui, usando y se habla de una fuerza misteriosa a la cual se le pide hacia dónde va el felino para pedirle el agua, ¿no? Entonces, digamos, como que haya un viaje, ¿no? Sideral. Un viaje ancestral. Un viaje sideral. Y entonces, pero el viaje no es solamente hacia el firmamento. Los poemas también. En el templo de Huanta se demuestra que la búsqueda del chasqui es también por lo subterráneo, buscando una laguna. Porque esta fuerza no solo puede estar allá. Los poemas dicen, no sabemos dónde está. Puede estar arriba, puede estar abajo, en las profundidades del lago, en el mar. Entonces, por eso es que el elemento de contacto que se usa para llamarlo es el tututu. El tututu es un caracol marino que se puede usar como trompeta. Se sopla y sale un sonido, ¿no? Se emite un sonido musical. En el templo de Huanta se han encontrado muchos... ¿Chavín tenía alguna relación con Caral? Caral es un poco anterior, ¿no? Hay elementos, digamos, como y también signos, imágenes, ¿no? Pero yo netamente me he concentrado en el obelisco Tello, ¿no? Y he encontrado, por ejemplo, conexión, sí, con Puncurí, por ejemplo, Puncurí con Garagay, incluso con las primeras fases de Paracas también, ¿no? Para, digamos, generar identidad, pertenencia, y con eso, pues, puede uno proyectarse como país, ¿no? Puede uno progresar. Nosotros tenemos todos los elementos para ser una potencia, ¿no? En todos los rubros, ¿no? Y mire, acá tenemos tanto, mire, esta es una forma de escritura ideográfica para el canto, pero hay otras también, el quipu y otras formas también. ¿El quipu nació en Chavín? Sí. La doctora Ruchadi señala que ya hay en Caral el quipu. Entonces, como usted me preguntó si hay alguna, si el quipu hay allá, hay acá, incluso geoglifos también como las líneas de Nazca, pero creo que algo más elementales.